Bienvenidos a Comprensión Lectora para el Exani 2024-2025. Ok, el objetivo de estos videos es proporcionar material y banco de preguntas similares al Exani 2. También quiero lograr que varios aspirantes puedan realizar una autoevaluación. ¿A qué me refiero con autoevaluación? Es decir, que ustedes puedan hacer ejercicios similares al Exani 2 y puedan autoevaluarse, es decir, ver en qué se equivocaron y poder remediarlo al temario del Exani 2. Ok, recomendaciones para el Exani 2. Comencemos con identificar el tipo de texto. Texto argumentativo. El autor busca convencer al lector. El texto periodístico. Poner al día al lector sobre un evento o un tema de interés. Cuento. Trama simple y pocos personajes. Poema. Estrofas y versos. Noticia. Exponen los hechos de una manera clara y sencilla. Documentos administrativos. Comunican los ciudadanos y a la administración. Ok, se suele confundir un poquito la noticia y un texto periodístico, pero tienen una diferencia. La diferencia sería que las noticias son breves y directas, y la noticia tiene una estructura que suele incluir un titular, epígrafe o antetítulo, un subtítulo, una introducción o el cuerpo de la noticia. Un ejemplo sería: terremoto de magnitud 6.0 sacude la costa oeste. Mientras que los textos periodísticos pueden ser más extensos y variados en su enfoque. Estos suelen incluir noticias, entrevistas, columnas, eh, opiniones, crónicas, críticas y reportajes. Un ejemplo sería una columna de opinión sobre la economía global o una crónica detallada de un evento cultural. Con tan solo identificar el qué tipo de texto es, podemos subrayar las palabras claves como lugares, personajes, objetos, fechas y años. Esto dependiendo del tema principal en que se vaya a ver en el texto. Normalmente el tema principal lo podemos encontrar en el primer párrafo o en la introducción del texto, o también podemos verlo en el título del texto. Con tan solo identifiquemos qué tipo de texto es, podemos continuar con enumerar los párrafos, es decir, que al numerar cierto número de párrafos, por ejemplo, un texto largo podría tener 7 párrafos. En el caso del Exani 2 puede venir textos de 7 párrafos. ¿Por qué enumerar los párrafos? Porque al enumerarlos podemos identificar el tema de cada párrafo. Es decir, párrafo 1, la introducción se habla de cierto tema. En el segundo párrafo se menciona tal personaje. En el tercer párrafo hubo una consecuencia. En el cuarto párrafo se está desarrollando cierto desenlace. Quinto párrafo ya podría ser la conclusión del texto, etcétera. Para eso nos sirve enumerar los párrafos, para identificar qué se habla de eso. Ok, veamos un ejemplo de las recomendaciones que les he dado. Ok, comencemos con comprensión lectora. Inicia multireactivo, lea el texto y responda a las preguntas relacionadas. Ok, relatos del ombligo. Este es nuestro título. Este es el título. Nuestro título son relatos del ombligo. Una recomendación. A veces adelántense al final del texto. Vean el título y por supuesto al costado de él se encuentra esta marca. Juan Becerra Costa, La Jornada. Este es el autor. Este es el autor. Rápidamente, con ver la jornada, esto es conocimiento general. La jornada yo ya la identifico como un texto periodístico.
¿ok? Periódico. mm, La Jornada es un periódico mexicano, ¿ok? Y aquí están las recomendaciones que les he dado. Identificar el título, los lugares, personajes, objetos, palabras claves. Mire, así rápido. No leeré el texto por cuestiones de tiempo. No quiero que el video sea muy largo. Aquí están numerados los párrafos y veamos la primera pregunta. Primera pregunta, hace más de 500 años mandó a plantar un ahuehuete en Tepoztlán a manera de... La respuesta es B, Kenanxi III, conmemoración de su fundación como ciudad-estado. Y la respuesta la encontramos en el cuarto párrafo. Mire, en 1460 se reconoció a Tepoztlán como un Altepec, ciudad-estado con independencia propia, hecho que mereció ser marcado para las generaciones posteriores, por lo que Quinanxi III, su primer gobernante, aquí está, aquí está la respuesta, mandó a plantar un alhuehuete. Ya, con eso ya tenemos la primera respuesta. Descartamos las demás. ¿Por qué no puede ser Xoloc ni Tezomoc? Fácilmente, Xoloc y Tezomoc se mencionan en el párrafo 3, no, en el párrafo 2, perdón. Tezomoc, señor de Azcapotzalco, con tan solo de Azcapotzalco, porque nos está diciendo lugar Tepoztlán. ¿Quién mandó a plantar un ahuehuete en Tepoztlán? No fue Tezomoc. Tezomoc estuvo en Azcapotzalco. Xoloc solamente se menciona, no en ninguna parte del texto menciona que él plantó un árbol ni nada, simplemente está como una mención. Aquí está, mire, rey Chichimeca Xoloc, simplemente se dice que fue el rey. Miren, nació en cuna de oro, pues su abuelo fue el rey Chichimeca Xoloc. O sea, ya, fue lo único, fue la única mención en el texto. De igual manera, pueden responder con este método las siguientes preguntas. Realmente una disculpa, me cuesta mucho hablar, es la primera vez que hago este tipo de contenidos y con el tiempo iré mejorando y publicando nuevas recomendaciones para sus exámenes. Consejos. ¿Qué consejos les puedo dar para presentar el examen del Exani 2? Ok, primer consejo sería responder varias preguntas similares al Exani 2. Dormir 7 u 8 horas al día. Estudiar en lugares de silencio. Estudiar en horarios de silencio. Normalmente estos se encuentran en la madrugada, por ejemplo, de 4 de la mañana a las 6 de la mañana. O bien podrían hacerlo en la noche, de 10 de la noche a las 12 de la noche. Evitar comida procesada. Comer saludable, usar vitaminas, utilizar acordeón o notas a base del temario del Exani 2. Hemos llegado a la parte final del video. Suscríbete para más contenido y me ayudarías mucho con un like. Muchas gracias por tu atención.